sin miedo. Jorge Larrañaga alcanzó las firmas necesarias para llegar al plebiscito en el próximo mes de octubre, donde se realicen las elecciones. Y dentro del Partido Nacional hay diferencias con esta campaña, pero también en el resto de la oposición, en el oficialismo, y desde Casagrande, el sector del Frente Amplio, se prepara y se convoca una movilización en contra de esta propuesta. Recibimos al senador de este sector, a Rafael Paternain. Buenos días. Buen día, Rafael, una vez más. Un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, ¿en qué consiste esta medida, esta movilización, esta medida que quieren tomar? No, en realidad es un primer posicionamiento. Es un primer posicionamiento. Ustedes saben bien que esta es una iniciativa que acaba de conseguir las firmas para un proceso de plebiscito, un resultado más o menos esperable, dada la sensibilidad de la problemática de la seguridad en el país. Se llevó las firmas y además va a seguir hasta marzo, que la lleve la Corte Electoral juntando esas firmas. Tenemos un escenario altamente probable, casi seguro o seguro, de instancia plebiscitaria, y eso nos obliga a tomar posición. Dentro del sistema político es absolutamente importante tomar posición. Ustedes saben bien que a nivel, más allá de que falta mucho, a nivel orgánico del Frente Amplio todavía no hay definiciones. Tenemos un medio año además con elecciones internas, entonces es muy posible que dentro de las distintas candidaturas haya ajustes y estrategias diferentes, pero más allá de esa coyuntura, de la coyuntura electoral, me parece, o nos parecía a nosotros, que es muy importante pararse fuerte frente a esta iniciativa y convocar en realidad, más que una movilización, a un frente común, un frente social, político, de organizaciones sociales, que ya están habiendo algunos movimientos importantes, sobre todo a nivel de estudiantes que están convocando algunas instancias de encuentro para hacer una suerte de contracampaña. Rafael, acabas de decir que las firmas se llegó por una sensibilidad de la gente. Lo que está claro es que las autoridades, el Ministerio del Interior, el gobierno, en sus 3 pedidos no ha logrado transmitir una imagen, por lo menos, de tranquilidad para que la gente no tenga esa sensibilidad y seguridad. Nosotros, a ver, tenemos entonces, ¿cómo compatibilizar? Dos problemas que, por supuesto, no son totalmente independientes. O sea, nosotros tenemos el problema, las situaciones de la seguridad en el Uruguay, o de la inseguridad, que hemos tenido objetivamente un deterioro en los últimos años, más allá de los esfuerzos, con algunas preguntas inquietantes que no nos hemos formulado bien y no hemos respondido bien, porque no solo pasa en el Uruguay, sino en muchos países de América Latina. ¿Qué es lo que ocurre luego de procesos de recuperación económica, luego de procesos de crecimiento de la economía y de mejoras de los indicadores sociales, a partir de lo cual el delito también continúa creciendo? Eso es una pregunta muy difícil de contestar, que creo que no la hemos formulado y no hemos dado respuestas acorde. Digo esto porque esto pasa ha pasado en prácticamente todos los países de América Latina. Así, tenemos un problema allí sobre el cual hemos hablado muchas veces. Y otra cosa es esta campaña, es esta iniciativa. Es decir, yo puedo legítimamente pensar que detrás de esta iniciativa hay una preocupación genuina por los problemas de la seguridad. Yo no voy a poner en duda eso, ¿no? Que es una iniciativa política motivada genuinamente por un problema importante. Entonces, ¿por qué se define como Frente Social de Resistencia? Ahora, tengo también dudas de que esta campaña, en realidad esta campaña surge en el marco de un contexto de una disputa interna. Esa es la verdad. Si el senador Larrañaga liderara las encuestas, no hubiera propuesto esto. Es una suerte de manotazo de ahogado, es una suerte de bandera que le ha permitido generar un hecho político. Los politólogos, claro, por supuesto, o sea, hay un apoyo inicial en la recolección de firmas, porque este tema preocupa. Pero si hay una preocupación real por la inseguridad, ¿por qué no hubiese habido esta propuesta si liderara las internas? De alguna manera está insinuando que no hay una preocupación genuina. Bueno, yo tengo mis dudas en torno a eso, ¿no? Es decir, está claro que es una iniciativa extrema, muy desarticulada, muy no articulada entre una cantidad de medidas cuyos resultados son absolutamente inciertos con respecto al problema de fondo. Es decir, no hay nada de lo que allí se proponga que vaya a tener efectivamente un resultado más o menos eficiente y más o menos razonable ante los problemas que nos preocupan. Y claramente surge en el contexto de una disputa interna que ha generado algunos alineamientos. Es decir, cuando uno ve las reacciones del resto de los sectores del Partido Nacional y aún dentro de otros sectores de la oposición,
entiende que los posicionamientos, más que posicionamientos de afinidad con la medida, porque yo no dudo que dentro del herrerismo haya muchos que estén a favor de muchas de estas iniciativas, bueno, sin embargo, no ha tenido receptividad, ha generado dudas, entonces... La calle Pou dijo que llegue al gobierno, como que ahí evaluaría si lo va a utilizar o no esta campaña, y la realidad lo que le dijo es que va a ser obligatoria si esto llega, se vota en el plebiscito. Bueno, ahí hay toda una discusión jurídica interesante, que yo no me animo a resolverla aquí, seguramente es como para incorporar alguna mirada de los constitucionalistas, porque la reforma esta básicamente tiene 5 artículos, 4 de ellos son de naturaleza programática, es decir, habilita una discusión legislativa para crear una Guardia Nacional, para ir hacia un mecanismo de cumplimiento pleno de penas, para llegar a un modelo de cadena perpetua revisable y para ir hacia una reglamentación de los allanamientos nocturnos. Básicamente es eso, ¿no? Yo si tengo que enunciar la reforma es eso, y como verán, esa enunciación difícilmente vaya a resolver ninguno de los problemas importantes que tenemos hoy sobre el tapete. Pero habilita programáticamente reformas de los incisos de la Constitución que en muchos casos tienen que regularse por ley. Hay allí unas disposiciones transitorias, pero no para todos los temas, para algunos. Entonces genera alguna incertidumbre, podría dar lugar a alguna discusión jurídica en torno a la preceptividad o a la aplicación. Yo me imagino que el comentario viene por ese lado. Entonces, yo visualizo dentro del sistema político también, dentro del sistema de partidos y dentro del Partido Nacional, posiciones de frialdad o de dudas o de indiferencia con respecto a esta reforma, que obviamente marcan o están pautando. Es una reforma inserta en una dinámica interna, de una elección interna de los partidos políticos. Ahí, Rafael, entonces, hay como diferencias diciendo, bueno, nosotros si llegamos al gobierno podemos cambiar los problemas de seguridad, no están de acuerdo con las medidas de este gobierno, ni del ministerio, ni del ministro Bonomi, y sin necesariamente llegar a la campaña de Larrañaga. Pero todos consideran que el problema de seguridad es un problema importante del país. Recién enumerabas las propuestas, lo que implica la campaña, y decías, con esto no vamos a cambiar. Para esa gente que de repente sí firmó o que está a punto de firmar, ¿por qué no se puede cambiar con esas medidas? ¿Por qué no? Porque no hay manera de que haya una relación directa dado los problemas que nosotros tenemos. Es decir, la militarización o el incremento o el traspaso de efectivos del Ministerio de Defensa a la creación de la Guardia Nacional no tiene ninguna comprobación en ninguna parte que la militarización de la seguridad resuelva el problema de la seguridad. Al revés, lo intensifica. De hecho, hemos tenido un proceso de creación y fortalecimiento de una policía militarizada en el Uruguay. Esto es un proceso del año 2010 en la cual esa policía militarizada, la Guardia Republicana, ha cambiado muy sustancialmente y cumple hoy tareas muy importantes. Y uno no puede pensar o uno no puede deducir que ese cambio institucional de transformación de la Guardia Republicana ha tenido beneficios o ha tenido impactos directos en la calidad de la seguridad en el país. Rafael, ¿a ti te Cuando parece... pensamos lo de las penas, el cumplimiento efectivo de penas, es que es una medida de política criminal aparte para cerrar la cárcel, ¿no? Para hacer la cárcel un elemento incapacitante. Eso ya está probado. Eso ya, sobre todo a nivel de la población reincidente para esos delitos, ya está aprobado. Y en la modificación reciente del año pasado del Código del Proceso Penal que impedía solicitar libertades anticipadas para juicios abreviados, ya está solicitado, ¿no? Entonces, es una mezcla entre cosas extremas, entre cosas que ya existen, entre piezas que no tienen ningún nivel de articulación y que obviamente juegan con la ilusión punitiva de dar una respuesta, ¿no? Es como que usted me diga, bueno, yo estoy con fiebre, bueno, vamos a cortar una pierna, ¿no? No, pero ¿cómo cortar una? Ah, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Porque esta fiebre no se aguanta más, vamos a cortar una pierna. Pero ¿va a servir de algo? Ah, yo no sé si va a servir de algo, pero algo hay que hacer. Alguna respuesta hay que dar. Entonces, el problema es que tampoco esto es inocente, porque nos lleva a un contexto de demanda punitiva, de militarización de la seguridad, que también va en sintonía con políticas que nosotros estamos viendo en la región. O sea, esta medida, esta iniciativa nos lleva a un campo, porque uno puede decir, bueno, no sirve, efectivamente, es ineficaz, pero yo creo que tampoco esto es efectivamente inocente. Nos lleva a un campo de resolución de la seguridad muy negativo,
que aparte nos impide justamente lo otro, es decir, discutir una estrategia nacional de prevención del delito. Yo creo una de las cosas que nosotros estamos pensando también, y dada la sensibilidad que esto tiene, por eso yo digo que hay que movilizar argumentos y razones desde distintos lugares, conversar con otros partidos de la oposición. Me consta que muchos expertos dentro del Partido Colorado en temas de seguridad no están de acuerdo con la militarización de la seguridad, a nivel del Partido Nacional también, algunos asesores de Novik, ni que hablar que dentro del Frente Amplio, es decir, hay un conjunto de posiciones políticas, pero no solo políticas, sino también sociales, que deberán enfrentar esto, que deberán enfrentar esta campaña. Y yo creo que es una muy buena oportunidad también para que ese frente común pueda transformarse en un frente que obligue a un cambio drástico de perspectiva. Es decir, tenemos que ir hacia una estrategia nacional acordada, un nuevo acuerdo político en materia de prevención del delito y de la violencia en el país. O sea, empezar a pensar cosas que tengan que ver con el desarme civil, con la reducción de la reincidencia, con mitigar las consecuencias de la segregación territorial, con darle herramientas para poder implementar de verdad las leyes. ¿Y no es donde está posicionado el gobierno hoy? Bueno, yo creo que el gobierno en alguna medida y en este último año algo ha logrado posicionar. Porque eso es una reacción a ese posicionamiento. Claro, sobre todo en algunas medidas más de intervención integral en algunos territorios. En la última rendición de cuentas se crea la Dirección Nacional del Liberado, que apunta tímidamente a algunas políticas de reinserción. Nosotros creemos que hay que ir hacia una política mucho más ambiciosa en ese sentido. Si efectivamente prevenir es mejor que curar, hagamos todo lo posible para eso. Y eso necesita voluntad política, necesita conocimiento técnico, solidez en la formulación de las políticas. Y esta campaña de vivir sin miedo en realidad no solo nos sirve, sino que nos hace perder el tiempo, ¿no? Yo tengo la sensación de que frente a la magnitud del problema estamos discutiendo cosas que no nos van a servir y que nos van a dejar en un escenario mucho más inquietante. Yo creo que hay que salvar al propio Larrañaga de su propia medida, ¿no? Es decir, porque lo que va a ocurrir, lo más probable es que Larrañaga pierda la interna y nos deje esta herencia, esta pesada herencia. Y si llegara a salir, bueno, él quedaría como uno de los políticos más negativos de todo el ciclo democrático reciente. Rafael Paternay, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, muy buen día. Tenemos que actualizar hasta